Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos aquí en nuestro canal Llamada de Emergencia. El día de hoy, como todos los invitados, venimos de un invitado muy especial con Marco Treviño, que nos hizo un gran favor de estar aquí con nosotros. Por ahí tenemos otra sorpresa y el día de hoy no es la excepción. Seguimos con los perfiles de las emergencias. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a Prisciliana Ugalde. Hola, Pris, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buena noche, Gustavo. Un gusto verte de nuevo después de varios años. Sí. Verte, escucharte, saludarte, siempre es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación a charlar. Así y es. Hablar un poco de lo que tanto nos gusta, las emergencias. Pues bueno. Claro. Normalmente cuando yo empiezo con mis invitados les digo, y de hecho te lo voy a decir para que vayas pensando en lo que hago mi intro, normalmente les comento que me comenten un recuerdo o que me comenten cómo nos conocimos, algo muy básico, no quiero decir la fecha ni nada porque pues es complicado, ¿no? Y más en estos días que nos atiborramos de información, pero yo les quiero comentar algo. Pris, yo creo que son más de 15 años que la conocí, por ahí, si no, pues unos de 12 para arriba. Así tengo el concepto de que la conocí. Pris fue una de mis instructoras de mi formación de educación como técnico en urgencias médicas, cuando justamente yo iba o viraba por ese mundo, mis pininos, como decimos, de técnico de emergencias, donde ya sabes, el chavo rebelde, el chavo que todavía vivía en el antro, que no sabía ni qué era Cruz Roja, sinceramente no estaba parado ahí. Por ahí un médico muy famoso también aquí local, el médico del doctor Cobos, que por ahí conoció Pris también, fue el que me llevó a esto. De hecho, ojalá algún día salga en este canal. Pero bueno, conocí a Pris, me formé, me enseñó, pasé todas las etapas, desde el rebelde hasta como el que fui madurando, todas mis etapas de vida. Y dentro de mis etapas, pues cuando entré a la coordinación de capacitación, pues me apoyó mucho. Pero el día de hoy quisiera hacer un tributo a una amiga, que en este caso fue hermana de Pris, a la contadora Tina, como nosotros comúnmente la conocíamos, la cual hasta el día último que yo estuve en Cruz Roja me apoyó incondicionalmente, le presentaba mis proyectos y nunca me decía que no, y no tanto por solaparme, sino porque yo considero que creyó en mí y porque pues a lo mejor dentro de mis fortalezas vio alguna objetividad dentro de los ella. Sinceramente, el éxito, poco, mucho que tuve como coordinador de Cruz Roja de capacitación, que me echó como unos 4 años, fue gracias a tu hermana, Pris. De verdad, yo le mando un abrazo a tu familia, a ti en específico, a tu sobrino, porque ella para mí, más que una administrativa que me apoyara, fue una amiga que me sentaba, llegaba con ella a la oficina, me sentaba y nos poníamos a platicar y me apoyaba. Ese era, nunca encontré un no de su parte. Por el contrario, me decía, ¿y por qué no? Ese era su apoyo hacia mí, ¿no? Ella me decía, pues mete el oficio, haz lo que tengas que hacer y yo te voy a apoyar. Y de verdad, Pris, este episodio yo se lo quiero dedicar a ella, si tú a mí me lo permites. De verdad, de corazón, un agradecimiento siempre a tu familia. De verdad te lo digo de corazón. Y bueno, empezamos con esto. Pris, ¿qué recuerdo tienes de cómo nos conocimos? Ya me aventuré a decir algo, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, te recuerdo la primera vez que te vi fue en el aula, sí. Con Lidia, que sí, era tu compañera de grupo, y fue compañera mía de enfermería. Ahí me la topé en algunas ocasiones y justo era compañera tuya, y ahí te vi, y sí, precisamente en esas épocas tú andabas todavía ahí en el relajo. Sí. Fue tu transición, creo, ¿no? Así es. De madurez. Sí, y sí, ya tienen promedio de 13 a 15 años, sí. de ese entonces.
De ahí recuerdo, pues bueno, cuando nos topamos en la convención que nos fuimos. Los 100 años en Toluca. Es correcto, los 100 años en Toluca y luego en el Auditorio Nacional. Así es. Muy buen espectáculo que dieron. Así es, así es. De hecho, esa convención también, un abrazo hasta el cielo, estaba Luis Miguel de León, ¿te acuerdas? Sí, es correcto. Que tristemente, igual por pandemia, no está aquí con nosotros, y un buen enfermero. Tuvimos nuestros enfrentamientos a morir, pero era por cuestiones a veces siento que de liderazgo y objetivos que tratábamos diferentes, pero siempre en pro de Cruz Roja. Pris, bien. Pris, para las personas que no lo sepan, es licenciada en enfermería. Yo no sé a qué hora se duerme porque normalmente se la vive estudiando. Y es técnico en urgencias médicas. Yo la conocí primero en esa etapa, que estaba de lleno como el técnico en urgencias médicas. De hecho, por ahí voy a tener otro invitado, pero Pris también creo que le tocó esa época, esa transición entre el socorrista o socorrambo, como le digo yo, allá lo técnico, ¿no? Te tocó mucho esa transición. Yo cuando yo llegué, yo fui de las primeras generaciones o tal vez más reciente, pero ya de lo técnico, ya no, ni novatadas hacían, vaya. Entonces, creo que a ti sí, tú tienes la antigüedad, porque Pris es tragaños, pero ya tiene años en la Cruz Roja, o tuvo años ahí, porque ya tiene otras metas, otros horizontes, ya cerró ahí los objetivos que tenía que realizar. Pero el día de hoy, yo invité a Pris por una característica: estudió psicología, tiene rato ya especializándose en eso. Y si bien todos los que estamos aquí nos gusta la acción, porque todos entramos por eso, por la acción de atender, hay una parte que conforme vas madurando, y para que la sociedad también comprenda, cuando vas madurando vas contemplando las acciones que se realizan póstumas a la acción de atender a una persona, que cuando recién entras, pues ni las valoras, ni te pasan por aquí, ¿verdad? Pero como también la madurez te va llevando a que digas, oye, eso también es muy importante. De hecho, y no sé ahorita porque no he agarrado el último manual, pero yo recuerdo mi manual de Cruz Roja de mi generación, era un apartado muy pequeño del área de la psicología de las emergencias. Por lo tanto, hoy con Pris vamos a hablar de eso. De hecho, antes de darle la cabida a este tema, yo me acuerdo que hace 12, 15 años, los americanos, los gringos, los estadounidenses decían, después de cualquier emergencia, deben de hacer su sesión de incidentes de estrés crítico y platíquenla entre ustedes, porque el paramédico, el bombero, y todos aquellos que se dedican a las emergencias, porque lo poquito que he leído, dice que hasta los doctores, todos los que están relacionados a la emergencia, deberían de sacar ese estrés, ¿no? Porque si no se va a ver reflejado. Obviamente, pues yo creo que a lo mejor en el concepto ese de cultura y psicología, ya nos hablarás tú un poco, nos llevan pues muchos años, ¿no? Todavía por delante ellos, pero bueno, nunca está de más empezar, y para poder trabajar ahora lo que ya veo en diferentes, no contigo nada más, ya en diferentes, hasta en las redes sociales, que ya a las sesiones de estrés por incidentes críticos ya le dan más seriedad, ya hay apartados exclusivos de las dependencias de emergencia, no solamente Cruz Roja, para esto. Pero bueno, le voy a dar la entrada a la especialista. Ya estuve hable y hable. Pris, ¿qué me puedes contar de la psicología en emergencias? Bueno, es todo un mundo que efectivamente no se le ha dado el valor que realmente merece. Cuando ocurre un accidente, una catástrofe, un desastre, todos se van por la cuestión física. Ajá. Llama más la atención una herida que es sangrante, ¿no? A una herida emocional, y es muy probable que esa herida emocional tarde más tiempo en sanar o tenga mayores repercusiones, ¿no? Quizás no en un primer momento, sí, pero a largo plazo, ¿no? Y esas son las que normalmente no son atendidas y son muy subestimadas. De hecho, parte de los principios de la psicología de emergencias, el segundo es que no debemos de subestimar esa parte. Una persona accidentada, cuando se destroza un muslo, todas las personas que lo ven, incluso el mismo paciente, se da cuenta al ver esa lesión que va a tardar, ¿no? en recuperarse, que
al momento de pararse no va a ser como normalmente lo hacía, o si intenta caminar no lo va a hacer, ¿no? Sí. Como lo hacía anteriormente, y que va a llevar un proceso incluso que tiene que ir a rehabilitación. Sí, así Pero es. la diferencia de una persona que tiene un incidente también, pero ese incidente le afecta en su capacidad de resolver esas situaciones emocionales en un primer momento, pero todas las personas de su alrededor, a pesar de que haya sido una situación muy difícil, muy fuerte, todas las personas a su alrededor, incluso el mismo paciente, quieren hacer ver como, no pasó nada, o la vida sigue, como si te sonaras la nariz y ya. Sí, ¿No? así es. Que también lleva un proceso, que también incluso puede haber la necesidad de algún tipo de terapia o rehabilitación, ¿no? Pero no le damos como que ese valor, esa importancia. Oye, Pris, y fíjate que tocas un tema interesante. Ahorita hablas desde el punto de vista a lo mejor de un tercero como sociedad, ¿no? Una persona ajena a las áreas de emergencia, que inclusive también para la sociedad en general, la psicología apenas va avanzando, tal vez ya a pasos agigantados, ya la gente se acerca más al psicólogo, ya no es como antes, y voy a hablarlo coloquialmente, ¿no? Antes decíamos, ¿no? El psicólogo lo quiero, yo para qué voy, no lo necesito, y todas esas cosas, ¿no? Así como las condiciones que tenemos con los paramédicos, bomberos, ya ciertas condiciones que los clasificamos, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención, que si bien, como dices tú, una persona civil, por mencionarlo así, refiere que debe ser muy evidente su daño ahorita emocional, porque así también lo hablamos del daño físico. ¿Qué afectación o qué tan complicado, porque me imagino que debe ser muy complicado, para que el personal de emergencias, llámese salud, rescatista, bombero, policía o cualquiera que se dedique a este show, qué tan complicado es que yo diga, yo Gustavo Bombero, diga, ¿sabes qué? Yo necesito ir a hablar con un psicólogo. ¿Por qué? Mira, te voy a dar un ejemplo muy personal. Cuando falleció mi papá, hace muchos años que por ahí no me acompañaste, cuando falleció mi papá, pues yo le di RCP. Para mí se fue un impacto, pues, grandísimo, ¿no? Porque yo platico ya a lo mejor ahorita, pues no, la herida no la sano, la llevo conmigo y tal vez ya la maduro, ¿no? No sé, bueno, aquí tú eres la especialista, pero yo dentro de mis cursos, yo les comento que por momentos era civil y por momentos era el técnico en urgencias. ¿Por qué? Porque cuando a mi papá recién le da el paro cardíaco, yo mi primera reacción, y siempre la tengo así muy presente, tengo bien grabada la escena, porque la repasé 1000 veces como paramédico. Lo primero que hice fue abrazar a mi papá, llorarle y decirle que a mi papá que no se fuera. Esa fue mi primera impresión. O sea, salió el sentimiento, algo que me entrenaron años diciéndome que el sentimiento podía gobernarme. Y yo, como cualquier persona que está en las áreas de emergencias, y más que ya me dedicaba a la capacitación, pues a lo mejor me bajaron de la nube donde estaba, ¿no? Porque yo decía, no, yo cualquier cosa, yo voy a atenderlo, yo voy a hacer las acciones pertinentes, y gracias a Dios con la experiencia, pues tuve muchas maniobras de RCP afortunadas, pero nunca me había tocado un familiar y mucho menos mi papá, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice fue abrazarlo. Una vez que, pues, yo recuerdo que cuando me dijeron en urgencias que ya a mi papá ya no se le podía hacer nada, empezó como un tercer Gustavo en mí, y que me decía, estás pasando por el proceso de aceptación. Y ya yo como que yo quería hacerlo muy maduro, porque lo había leído sin ser profesional en el área psicológica, y luego decía, no, ahorita estoy en negación. Pero sinceramente, el sentimiento me ganaba, ¿no? A pesar de que había dos Gustavos como aquí peleando entre mí. Y yo decía, esto lo leí en el manual y me está pasando, y yo lo quería gobernar, no sé si sea la palabra correcta, analíticamente. Yo quería decir, no, espérame, Gustavo analítico gobierna el sentimiento, porque estás ¿y por qué yo? Ese proceso, ¿no? O sea, todas esas cosas. Entonces, qué complicado ha de ser para el personal de emergencias, primero aceptar que necesitas ayuda. Pues primero, ese proceso que tenías, justamente estabas en la negación. Sí. No te moviste de ningún otro Sí. lado,
en esos momentos, ¿no? Que estabas en ese proceso que estás mencionando, Sí. estabas en la negación. ¿Y qué pasa? Que preferimos esa parte racional que la parte emotiva, porque duele. Así es. Entonces, si toco esa parte emotiva, me puedo desboronar, pero yo no me puedo permitir eso porque yo tengo una imagen, porque yo soy el proveedor de salud, porque Sí. yo soy el rescatista, porque yo soy el papá, porque yo soy el fuerte, porque yo soy el pilar, porque yo tengo una máscara, una imagen que procurar, ¿no? Y los demás se pueden dar cuenta que soy vulnerable y que tengo necesidad también, que Sí. soy susceptible, y no. Y más allá de que el otro se dé cuenta, yo me puedo dar cuenta de eso y me va a doler más. Entonces, aparte de la pérdida que estoy teniendo, es darme cuenta de lo vulnerable que soy, no, me va a doler más, Sí, así es. ¿no? Entonces, a mayor necesidad, mayor negación. Así te la dejo. Tú pregúntale a alguien, ¿irías al psicólogo? ¿Qué opinas de los psicólogos o de atenderte? No tiene mucho que yo vi en redes que hablaban de un proceso de psicoterapia, de duelos, y decía no, pues les recomiendo, pero vayan con el ayahuasca mejor. La psicoterapia no se la recomiendo. La ayahuasca es mejor y que no sé qué, y todos yéndose a alternativas, o sea, te vas por el otro lado, pero es evadir. Es Sí, porque no claro. quieres tocar fondo, ¿no? No quieres Sí. tocar esa herida porque duele. Y así el personal de salud, somos los peores pacientes. Y no nada más si en la cuestión física somos pésimos como pacientes, en la cuestión emocional, pues imagínate, es mucho peor. Ajá. Y te das cuenta en las facultades tan solo. Estás Sí. estudiando y preguntas, ¿quién ya se hizo un examen médico? ¿No? ¿Quién ya fue a revisión? En el área de ciencias de la salud, por ejemplo, de la UB, sí, pero cuando me mandaron así porque me enfermé o vas al hospital, ajá, tú que tienes chance de andar en el hospital, Sí. bueno, ¿quién del personal de salud se hizo un chequeo por iniciativa propia? No porque del sindicato te mandaron, no porque ajá, te, te, te Te mandó tu jefe. toca. Ujú. Ajá. Entonces, en cuestión de salud emocional, no hay una tremenda resistencia. Y luego, a veces se brincan esa parte del proceso psicológico y prefieren ir con el psiquiatra porque te da medicamentos, Sí. ¿sí? Y entonces el medicamento te ayuda para ya no estar deprimido, pero es como ¿has visto el pie diabético cuando hay una conejera? Que se hace Sí. una conejera en un pie diabético. Bueno, Sí. es algo así. Se cubre, aparentemente ya está bien, pero por dentro es un relajo, ¿no? Sí. Está todo podrido, está todo echado Sí, para sí, ahí. sí. ¿Qué tienes que hacer? Es cortar. Entonces, Sí. cuando vas a terapia con el psiquiatra, debes de llevar también a la par un proceso psicoterapéutico. Porque ¿en qué momento dejas esa terapia del psiquiatra? Cuando ya tú aprendiste a resolverlo, cuando ya tú no necesitas del medicamento y ya puedes enfrentar las situaciones. Entonces es como la enfermera, ir a psicoterapia es como la enfermera que te enseña a hacer tus curaciones, o que en un Ok. primer momento te las hace y tú te las vas haciendo y ya no es necesario ese medicamento. Ajá. En un Sí. primer momento sí, yo no estoy diciendo no vayan al psiquiatra. A veces sí es necesario porque hay momentos en los que no podemos afrontar las situaciones, nos rebasan. Y como bien dijiste en un primer momento, bueno, pues yo estaba capacitado, yo podía enfrentar las situaciones y como decía mi papá, hasta que no estamos en ese momento, hasta que no estamos enfrentando esa situación, no sabemos cómo vamos a reaccionar.
Así es, ¿sí? así es. Y cualquier persona puede presentar una crisis, ¿eh? Por muy capacitado, por muy fuerte que sea o se diga ser, cualquier ser humano puede presentar una crisis. Ajá, y todos somos susceptibles de eso. Y sí, una mega disculpa, cuando fue lo de tu papá, efectivamente yo no estuve. Recuerdo que yo estuve contigo, pero por llamadas, porque tú me hablabas de lo mal que te sentías después. Sí. Y justo lo que tú me estabas diciendo hace rato, es que por qué, y es que no fallé los ciclos, es que los di así. Y es que muchas de las veces el personal de salud, principalmente los de emergencia, es como esa lucha contra la muerte. Estás feliz porque llevaste a tu paciente vivo del lugar del accidente al hospital. Y le gané y lo entregué vivo. Sí falleció, pero falleció después, yo lo entregué vivo y mejoraron sus signos vitales, ¿no? Sí, sí, O sí, en sí. mi guardia, en el hospital, ok, la libró en mi guardia, Sí, sí, sí. ¿no? Pero es como esa lucha contra la muerte, y en su momento te lo dije, y porque soy creyente, al final podemos hacer todo lo humanamente posible, pero quien decide es Dios, no somos Claro. nosotros. Y te lo dije en su momento, y después me tocó a mí, tanto con mi papá como con mi hermana, Sí. y fue también un proceso y todo, y al final sí, no, si fuera decisión de uno, del mundo estaría invadido por humanos, porque ninguno se iría. Sí, claro, ¿no? Y complicadísimo, ¿no? El tema familiar complicadísimo. Y bueno, si yo tuve complicaciones, que solamente era técnico y rescatista, no me imagino también tus procesos mentales con el conocimiento que tú traes, que también me imagino que ha haber una lucha interna bárbara, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, no, sí, me imagino, complicadísimo. Pero, Pris, ¿qué tanto, y no me quiero salir del renglón, qué tanto afecta al personal prehospitalario? Vámonos por partes. Bueno, es más, al de urgencias, desde el prehospitalario hasta el área de urgencias. ¿Qué tanto afecta en su estrés? Reflejado no para lo laboral, que me imagino que afecta, pero ¿qué tanto afecta a su entorno, a su sociedad, a su casa? ¿Por qué te lo digo? Porque pues obviamente trabajamos tanto, cuando yo ya no estoy tan pegado a esas áreas, ya también me hice más de oficina, pero en su momento, ¿qué tanto es que, no sé si lo notaste, pero llega un punto donde, falleció una persona, ok, el que sigue, el que hay que atender el que sigue, ¿no? Y muchas veces la gente externa ve a ese personal y dice, bueno, tú no tienes corazón o qué onda. ¿Es una afectación? ¿Es profesionalismo? ¿O es la rutina? Porque me imagino que eso hay que interactuar. Entonces, ¿qué tanto afecta a la persona que se dedica a las áreas de emergencias a que esto lo vea, pues no sé si es la palabra correcta, pues normal, falleció alguien, como dices tú? Mi punto, mi meta es que mi empatía durante mi turno, durante mi traslado, no me fallezca nadie. Falleció después, bueno, pero yo fui fregón, yo fui chingón, y en mis 8 horas no pasó eso, ¿no? O en mi área voluntaria no pasó eso. Entonces, pero ¿hay afectación después? en un primer momento es un mecanismo de defensa que debe de tener cualquier personal de salud, ¿sí? Esa desensibilización, que es algo natural, y como tal, parte de su naturaleza es desensibilizarse de esa parte emocional en un primer momento, tan solo por el hecho para poder canalizar a alguien. Sí. Porque si te preocupas de que le va a doler, que si la ambulancia va en camino, que si el paciente o las luces del área de urgencia no están, y le voy a lastimar o no le voy a atinar, ya se fregó el asunto y no lo canalizaste. Entonces debes de tener esa desensibilización para poder hacer tus procesos. Como dicen, no pensar con esto, con el corazón, sino con esto en un primer momento para poder sacar al paciente adelante. Pero ojo, porque
todo es positivo siempre y cuando tenga ciertos límites. Todo en exceso es malo. Entonces, si esa desensibilización la llevas a un grado alto, se vuelve una despersonalización. Ok. Que por eso después clasifican a las enfermeras como la amargada. Y precisamente en cierta institución, ¿no? De salud, ¿no? Como que la clasifican o los clasifican. Ah, tú eres de tal hospital porque pues, amargado, gritas, regañas al paciente y demás, ¿no? Esos estereotipos, porque brincas ese límite. ¿Y cuál es la afectación? Hablando de psicología de emergencias, debes de primero tener tus procesos, ¿no? Técnicas de desmovilización psicológica que deben de tener, se debe de hacer, pero no las hacen. Después de una situación de emergencia que fue fuerte, impactante, o incluso un desastre, ya sea el personal de prehospitalario o hospitalario, deben de hacer ya sea debriefing, defusing, briefing, dependiendo del impacto. Sí. Y eso les va a ayudar a procesar la situación tanto emocional como mentalmente. Y entonces te va llevando a una realidad mejor y a un futuro que más fácilmente se pueda procesar, ¿no? En el caso de que no lo hagas, vas acumulando. El debriefing, por ejemplo, se ocupa para evitar el trastorno de estrés postraumático, que es una de las complicaciones que se tiene con el personal de emergencias. Respondiendo a tu pregunta, por eso explico todo eso. Y otro caso de complicación es el síndrome de burnout, que es de las personas quemadas. Que justo esas enfermeras amargadas, que como las mencionan, eso es lo que tienen, síndrome de burnout. Y conozco uno que otro coordinador. Okay. Sí, como dicen, caras vemos, heridas de la infancia, pues no sabemos, ¿no? Entonces, y procesos internos, pues no sabemos. Entonces, debemos de tener, las personas que nos dedicamos a la salud mental, nosotros debemos de estar también en procesos psicoterapéuticos para poder atender a otros. Así es, porque se van cargando, ¿no? Nuestra ética, claro. Primero, para poder sanar a nosotros mismos, y no cargar o no proyectarte en el paciente, no hacer una contratransferencia, se le llama, que es proyectarte en el paciente, no, pero haz esto, o no, el otro, ¿no? Pero resulta que es tu historia de vida. Entonces, debes de sanar esa parte para poder atender a los demás y en el transcurso llevar tu proceso. Para que puedas ser realmente, dar una atención de calidad. Sí, y todos así. Oye, y me imagino que, fíjate, hablabas que es complicado el personal de salud como paciente. Bueno, todos hemos sido paciente alguna vez, ¿no? Inclusive somos muy dados a decir, ¿quién va a estar en turno? No, pues que Gustavo, no voy porque me va a tratar así o me va a tratar así, o no sabe canalizar o no sabe hacer esto. O sea, ya desde ahí vamos mal, ¿no? Hablabas que es complicado por ser personal de salud. Bueno, ok. Pero también no olvides que puede ser una realidad, porque justo como son personas que tú conoces, sabes sus áreas de oportunidad. Un instructor hace años decía, bueno, pregunto quién está de guardia, quién fue al servicio para saber si a mi familiar le llevo al hospital una canasta de frutas o un arreglo de flores, pero no al hospital. Me explico, porque eso es también una realidad. Conocemos las áreas de oportunidad que hay, ¿no? En mucho de personal. Entonces, eso no deja también de existir, ¿no? Y ser también una preocupación. Sí, claro, pero bueno, quería entrar a la otra parte. Luego tienes que luchar, aparte de de que el área de salud es de los peores pacientes que hay, tienes que luchar con tu idiosincrasia. ¿Qué quiero decir? O sea, somos mexicanos, ¿no? Y tenemos a veces algo muy arraigado que, como dices tú, por ejemplo, queremos solucionar siempre todo con puntos cortos. ¿Qué quiero decir?
Si me puedo saltar una fila, me la salto para que me atiendan primero. En este caso, el ejemplo que tú ponías, bueno, me siento un poco mal, requiero psicólogo, no, mejor vámonos al psiquiatra y que me atienda más rápido, ¿no? O lo clásico, ¿no? Yo siempre lo digo en los cursos, lo que sobra en el área de la salud son los remedios de la abuelita. Y me imagino que en el área psicológica, pues igual, ¿no? Ahorita me hablabas de algunas técnicas que hacen, pero muchas veces prefiero ir con el curandero, no sé, mira, yo pongo el ejemplo con lo que sí sé. Muchas veces queremos, cuando nos lesionamos, recomiendan un sobador. Me imagino que algo así les pasa al área de psicología y que muchas veces nosotros con el perfil de salud y que conocemos un poco, no como ustedes, un poco, aún así queremos las distancias cortas para solucionar eso y me imagino que esto agrava mucho más lo que ya traemos y más porque como atinadamente lo dices, los sentimientos, las heridas que uno trae, no son visibles y esto se hace más complicado y que muchas veces nosotros, aunque todo el mundo diga, ese chavo está estresado porque se ve de afuera, ¿no? O sea, su responder, su ira, su manera de reflejarlo, lo notamos como un tercero, ¿verdad? Pero cuando nos afecta a nosotros, sí, como que no agarramos la onda, yo creo, y si somos muy maduros, agarramos la onda, pero como a la media hora, que creo, ¿sabes qué? Creo que sí me equivoqué, le contesté muy grosero a mi hijo, a mi compañero, a mi esposa, a quien sea, ¿no? Entonces es complicadísimo esto. Sí, totalmente. El hacernos responsables es muy difícil, es parte de la madurez, claro, pero sí lleva un proceso. Y en cuanto a esos atajos que se quiere tomar la gente, pues se da más acá, en el área de la salud mental. Totalmente, se llena más el tajín, te apuesto, con las personas ahí, que no sé, ¿qué te gusta? Lanzan descuentos de psicoterapia ahorita con lo de la pandemia. Sí. Hubo muchos institutos, la UNAM incluso, que daban atención psicológica gratuita. Sí. Y aún así la gente era así como, no, mejor me voy por otro lado. Ajá, entonces es esa resistencia a enfrentarte a la situación, el hacerte responsable de ello. Claro. Oye, Pris, y bueno, eso sí, fíjate que tocaste un punto que me gustaría tratarlo para otra ocasión, si tú me lo permites, hacer varias entrevistas ya con temas selectos. De hecho, a las personas que nos están viendo, si gustan un tema selecto de psicología para el área de las emergencias, o por qué no, cualquier tema de psicología y lo hablamos para que la sociedad lo conozca. Pero para otra ocasión me gustaría tocar el punto de lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque la ayuda, me imagino que en un 80% fue para la sociedad en general, ¿no? Brindar ayuda. Pero cómo fueron cayendo compañeros, o sea, esa es la palabra, fueron quedando y sobre todo al principio cuando no conocíamos la magnitud de la enfermedad, que no sabíamos cómo actuar, muchos videos de personas aventándole cloro a las enfermeras que se hicieron muy virales, ¿no? Entonces me imagino que aunque a lo mejor en su centro de salud no falleció nadie, porque se dio mucho en México, pues tú lo sabes, fuimos en el área de salud los que más personas reportaron fallecidas a nivel mundial. Entonces, para empezar, eso fue un impacto grandísimo para los cuerpos de emergencia, ¿no? Sobre todo áreas hospitalarias. Y vamos a suponer que ese centro de salud no tuvo un deceso, pero que sí fueron agredidos ya físicamente, ¿no? O aquella enfermera que bajaron del microbús por el simple hecho de andar de blanco. Entonces ya fueron agredidos físicamente, o también se me ocurre aquella que no la dejaban entrar a su casa, sus vecinos, porque pensaron que no quería ocupar la palabra ignorancia, pero sí por ignorancia, pensaron que por el simple hecho de andar de blanco, pues ya la enfermedad la llevaban, ¿no? Cuando se exponían de mil maneras, bueno, y eso ya lo fuimos aprendiendo y hasta la fecha, ¿no? Nos seguimos exponiendo, pero bueno, eso me gustaría tratarlo, si tú me lo permites, en otra entrevista, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? Porque yo me imagino que muchos centros de salud llegaron al burnout, tanto en el aspecto físico como en el mental,
O sea, se quemaron, como sería la traducción literal de esta definición, se quemaron física y mentalmente por el hecho del tiempo, de ponerte un traje tantas horas, del calor, del pensar que en tu casa están bien, que, bueno, yo viví esa etapa igual por desconocimiento y creo que todos. Llegaba de mi área laboral y relativamente me desvestía fuera de mi casa y todo el proceso, ¿no? Llegar directamente a bañar con tal de que mis hijos no tuvieran ese contacto con uno, ¿no? Y bueno, también fui enfermo con las bolsas del mercado y a todo lo bañaba, pero yo me imagino que eso fue un impacto mental grande para el área de salud en específico. Y eso es digno de 1 hora de llamada de emergencia justo para la psicología en pandemia. Pero bueno, regresando al tema, normalmente lo digo de broma y no. El área del burnout afecta mucho a las personas que tienen una jefatura en el área de emergencias, porque no sé si, no sé, voy a poner un ejemplo, espero no te rías. Vamos a suponer que un coordinador de socorros, un ejemplo, no sé por qué te da risa, pero vamos a suponer que pues está en el día a día, ya con su carácter es un ejemplo, con su carácter de casa, con sus daños mentales de la infancia y todo lo que conlleva. Y aparte, realizar lo operativo y después llenar un formato, ¿no? Porque ellos ya llegan a la parte donde tienen que hacer trabajo de oficina. Y luego, si esta persona, por poner de ejemplo, nunca sale de vacaciones, piensa que es el engranaje principal de ese trabajo, pues llega un punto donde va a afectar a su entorno, ¿verdad? Me imagino, o sea, ahí es donde a lo mejor interactúan mucho ustedes. ¿Hasta qué? Cierto, a lo que quiero llegar con esta pregunta y pongo este ejemplo porque me imagino que se da en muchas partes de la República. ¿Hasta qué punto tú, psicólogo, puedes hablar con el coordinador o con una tercera persona y decirle a qué Gustavo necesita una atención psicológica? ¿Hasta qué punto? O definitivamente mejor atacas con proyectos a todas las personas para que también la atiendas en ella, o inclusive qué tan benéfico es tratarlo grupal o qué tan benéfico es tratarlo de manera personalizada. Dependiendo de la institución donde esté laborando, porque actualmente hay normas, por ejemplo, la 035. Sí, muy de moda, por cierto. Que te habla, pues es que de hecho se hizo vigente a partir del 2018. Sí. Ajá. Lamentablemente no todos los lugares la aplican. Y en algunos la empezaron a aplicar solo conforme se va haciendo obligatoria. Las partes que se van siendo obligatorias es así como, ok, lo hago, pero nada más esto. O nada más reporto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a veces no lo llevan a cabo tal cual. En cuanto al personal de emergencia, los psicólogos sí te invitan a que acudas, pero a todo el personal, porque por sí solo, por el área en la que estás de emergencia, debes de llevar ciertos procesos psicológicos de descarga para empezar, que son preventivos. Sí. Ajá, para evitar ese trastorno de estrés postraumático o ese síndrome de burnout. Sí. Y en un primer momento, para poder entrar a un área y poder llevar a cabo un puesto, debes de cumplir con un perfil. Y esa es la pregunta, ¿cuentas con el perfil o no cuentas? Y ahí debes de pasar por un área de reclutamiento y selección, dependiendo la empresa, la clínica, el instituto, donde estés, es el proceso que llevan los procesos internos, ¿no? Entonces, sí, cumples con el perfil, ok, te doy el puesto. Hay lugares en donde no, es como por dedazo, ¿no? Sí. Y es ahí donde a veces hay fallas. Ajá. Y, ok, como psicólogo puedes hacer la recomendación, pero influye mucho el tomador de decisión, que es lo que hace. Tú como psicólogo no puedes obligar a nadie a llevar a alguien un proceso, claro, porque lejos de ayudar va a perjudicar. Sí, claro. Aunque sea muy buena tu intención,
esa persona por sus mismas resistencias, como te decía, a mayor resistencia, mayor necesidad, menos va a querer. Sí, así Entonces, es. sí hay estrategias donde puedes hacer procesos grupales, como te digo, porque el personal de emergencias es muy resistente a decir sí lo necesito. Sí, está muy bien, qué bueno que están aquí para que los atiendan a ellos, Sí. ¿no? Y todos Sí, así. El detalle es que como todos señalan así, pues ¿tú a quién atiendes, no? O con quién intervienes. Entonces, no pasa en muchas instituciones, esto es en general del personal de salud, ¿ah? Pero más exclusivo el personal de emergencias, porque es uno de las áreas donde más estrés conlleva. sí, claro. No es exclusiva. Anteriormente sí era exclusiva, ahora los principales picos. Actualmente no. Sí, ya, como dices tú, la norma 035 de factores psicosociales ya la están llevando justo como cualquier área de seguridad. Y te voy a decir por qué. Porque dijiste algo atinado. Si me lo exigen, lo cumplo. Si no, como los extintores, y siempre pongo ese ejemplo, mientras no vengan a decirte que los extintores te van a sancionar porque no les dan mantenimiento, ni te interesan. Ni te interesan, o como siempre les digo, casualmente, septiembre no solamente como ya lo bautizamos los mexicanos, que es mes del sismo, también es mes de la capacitación de la evacuación, porque nunca más se vuelven a interesar en pedir una capacitación de ese estilo, ¿no? Entonces sí, es complicado llegar siempre con el área de seguridad, porque como somos preventivos y somos una cultura totalmente correctiva, esto es complicadísimo. Pero hablando del deber ser, Cris, yo recuerdo, vuelvo a tocar el tema del manual. El manual de TUM de mis tiempos de estudiante y mis tiempos de coordinador decía, lo recomendable es, una vez terminado el servicio de emergencias, independientemente de lo que tú hayas visto, ya sea patológico, de trauma, lo ideal es pasar con un psicólogo y hacer una sesión de estrés de incidente crítico. En el deber ser, ¿es recomendable hacer esto? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿ya se aplica algo así aquí en la República? No hablo, pues sabe que hablo así en la República. ¿Ya se aplica algo así que tú conozcas? Porque me imagino que en Estados Unidos, pues sí, ¿no? Pero aquí algo por ahí, yo sigo a una persona en mi Facebook, de hecho le voy a hasta mandar un mensajito, que ella trabaja en el área psicológica ya en Guadalajara y veía ya fotos que medio lo estaba trabajando. Yo estoy hablando hace como 5 o 6 años, ¿no? Pero bueno, ¿se aplica aquí en México? Sí, claro. Es justo la desmovilización psicológica que te hablaba. Sí. El debriefing, defusing o briefing. Sí. Dependiendo qué tanto impacto haya tenido la emergencia para la escuadra o para quien haya atendido la situación. Incluso que esa emergencia haya sido que afectó a alguno de los compañeros de trabajo, o sea, genera mayor estrés. Entonces, eso se hace preventivo para no desarrollar alguna complicación, ¿no? Sí. Como para evitar ir cargando ese globito. Se debe hacer, sí, por higiene mental. Ya. Es Y como te cepillas los dientes para sí. evitar que te dé una caries y el rato te caigan los dientes todos picados, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa analogía te hago con respecto a esta técnica, ¿sí? Que empiezan o empezaron a hacerse más aplicables cuando la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, lanzó el manual de primeros auxilios psicológicos, Así que fue es. en 1970. Ajá. De ahí fue Perú quien adaptó ese manual a su país, porque obviamente hay unas necesidades diferentes. En México fue a partir del sismo del 85, del 19 de septiembre del 85, del terremoto, donde la UNAM, la Facultad de Psicología, asesorada por
israelí, ajá, por los israelitas, que fue asesorada, y en conjunto con el IMSS y me parece que el Instituto Nacional de Psicoanálisis, ajá, que fueron los que empezaron a hacer lo que es ahora intervención en crisis. Ellos empezaron a trabajarlo. Entonces, tropicalizaron esa parte. Yo desde el 2010 caí en la UNAM en el programa de intervención en crisis. Y fui alumna del profesor Jorge Álvarez Martínez, que fue parte también de todo este proyecto. Y él, pues traía esa información junto con muchos profesionales de la psicología de otros países para adaptarla a México. Él, por ejemplo, sus posgrados los estudió en Argentina. Okay. Y todos esos protocolos nos los enseñaron y fueron adaptándolos. Ellos en su intención de hacer un protocolo para México estuvieron trabajando desde el 2010 y fue hasta el 2018 que ya surge el estándar de competencia avalado por la Secretaría de Educación Pública en México, que es el primer protocolo de primeros auxilios psicológicos en México, o sea, algo ya establecido y tropicalizado a las necesidades y posibilidades de nuestro país. Y la ventaja que, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos los puede hacer o desempeñar cualquier persona que esté entrenada para hacerlo. Es como los primeros auxilios médicos, no necesitas una licenciatura en medicina o en enfermería para poderlos aplicar. Pero la psicología de emergencias y la intervención en crisis sí es requisito ser mínimo licenciado en psicología. Porque es una especialidad la psicología de emergencias. Y los primeros auxilios psicológicos son parte de la psicología de emergencias. Y eso lo puede aplicar cualquier persona que tenga los conocimientos y tenga desarrolladas las competencias, que esté capacitado para. Interesante, Entonces, de ahí surgieron estas técnicas y te platico toda esa historia, porque tienen un fundamento, porque la mayoría de procesos o intervenciones psiquiátricas surgen gracias a los militares que estuvieron en guerra. Con ellos tanto se vieron las necesidades muy palpables de trastornos, principalmente de trastornos de estrés postraumático y demás, y con ellos se hicieron las intervenciones. Y de ahí a la población en general, porque ya después no fue exclusivo únicamente de militares esos trastornos. Entonces, tienen una base, tienen un sustento, y por supuesto que se ocupan en México. En mi caso, yo lo estuve realizando desde el 2010 en la UNAM, y pues en la Cruz Roja desde el 2016 hasta el 2021. Entonces, sí se aplica, por supuesto. Todo parte de que el personal quiera. Ahí lo complicado. Pues, así es. Sí, pues es sumamente interesante. Insisto, no tenía yo el concepto de qué tanto la psicología ya abarca en el mundo de las emergencias. Te estoy escuchando y digo, oye, ese es un tema interesante. Oye, este también es un tema interesante. El que te dije que ese también me gustaría que lo tocáramos en otra entrevista, el del apoyo psicológico para agentes perturbadores, que por ejemplo lo que vivimos en agosto del año pasado con el huracán Grace es algo por el estilo, me imagino, ¿no? Porque hay gente que perdió todo. Entonces, ese apoyo psicológico que se debe de brindar se me hace interesante. Yo, sinceramente, desconocía totalmente del tema. Pues, obviamente vi información de ti y te lo dije, ¿no? Por mensaje, que después lo platicáramos, porque se me hace súper interesante, porque, pues, pasa lo mismo, ¿no? Que en un ámbito prehospitalario, y te digo por mi experiencia, que en ese entonces, pues sí fui a dar un apoyo a la ciudad, en este caso Poza Rica, y a las personas afectadas. Mi apoyo o mi sensación de ayuda, de generar un bien fue: ayudo a estabilizar casas,
quitar árboles, con el uso de cuerdas, en este caso que tengo la especialidad. Y ya cuando terminé, pues yo me iba contento, ¿no? Porque había cumplido con algo. Pero cuando vi esa información, mi mente, y pues ya me conocen esa parte, empezó a volar y dije, oye, es verdad, ¿qué apoyo se le dio a la persona que no, sinceramente, le ayudé en lo material y a medias, porque solamente le quité el problema que lo que le generó, vaya, pero el problema ahí sigue porque no tiene casa, no tiene techo, tal vez no tenía ni un presupuesto para solucionar ese problema y todo lo que conlleva, porque si esta es familia, si tiene hijos, si esposa, si tiene una operación de por medio, o sea, ya me moviste mis neuronas desde que vi eso y dije, qué interesante es la psicología en ese aspecto de que pues no tenemos cultura, esa es la palabra, no tenemos cultura para acercarnos a ustedes como profesionistas y no tenemos el conocimiento como para dar un primer auxilio psicológico. O sea, yo ahorita me lo platicas y digo, pues son los prehospitalarios de la psicología, entonces, por lo que tú me comentas. Y yo creo que estaría muy bien que dentro de la capacitación de cualquier técnico en urgencias, no hablo de Cruz Roja, porque ahorita ya cualquier institución, no por ser más, cualquier institución ya hace formación de técnicos en urgencias médicas, ya no es exclusivo de Cruz Roja como el humor en nuestros tiempos, pero ya sería muy interesante que el área, la parte psicológica ya no la vean en 2, 3 hojas, sino de que se hagan muchas más capacitaciones de este estilo, ¿no? Porque te digo, no sé si te acuerdas, y creo que tú me diste esas clases, ¿qué decían antes, no? Mira, para atender a un niño, normalmente ellos buscan, para empezar, no lo despegas de la mamá, porque generan empatía, ¿no? Ellos generan un apego con la mamá, y un error del técnico de urgencias es querer retirarlos. Bueno, y lo que te enseñaban, creo que todavía me acuerdo de la escuela, decían, otra es, ellos siempre van a ver sus círculos semánticos. ¿Qué quiere decir? Niño con niño y niña con niña. Si viene un paramédico mujer, pues que atienda a las niñas, ¿no? Porque se va a sentir con más confianza. Pero hasta ahí acababa la clase de empatía, por decirlo así, y ya no veíamos todas esas partes que me suenan interesantísimas. Justamente Erickson en el 76 lo denominó el segundo desastre. Mira. A ese impacto emocional que surge en las personas como humanos, porque sentimos, ¿no? Sí. Después de una situación de catástrofe, ya sea emergencia, ya sea un desastre natural o de cualquier índole. Ajá. Tienen sus etapas, también trabajamos el antes, el durante y el después. Y lo que tú mencionas de la intervención en los desastres o fenómenos perturbadores es el nombre que le dio la Secretaría de Educación Pública en México a nivel nacional al estándar de competencia 1097 que habla sobre los primeros auxilios psicológicos, porque los primeros auxilios psicológicos surgieron por los desastres, por esa necesidad. Sí, claro. Que había más palpable, o sea, si lo notas, no sé, cuando hay un accidente, sí. Cuando alguien se corta en la casa, sí. Cuando alguien se quema, sí hay una crisis, sí hay un cambio de ritmo, sí hay una inestabilidad y todo, más si lo trasladan al hospital, ¿no? Hay un cambio, hay una crisis es un cambio. Entonces, desde ahí, pero se ve más en un desastre, en una emergencia mayor, en un huracán, por ejemplo, en Veracruz, en Guerrero, en costas, ¿no? En sismos, en Morelos, en Oaxaca, en zonas sísmicas, y cada una de las zonas, ¿no? Donde hay un desastre. ¿Sí? Situaciones de violencia, pero se ve más evidente esas crisis, porque son colectivas también, son sociales. Entonces pueden ser en masas. Y acuérdate que las personas, cuando hay una crisis en masa, una crisis colectiva, puede desencadenar mucho más cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso surgió los primeros auxilios psicológicos, por situaciones de desastres. Por eso la psicología de emergencias también es psicología de emergencias y desastres, ¿no?
¿ok? Entonces, te voy a comprometer ahora sí que aquí en el canal, que la siguiente plática sea algo de primeros auxilios psicológicos, y de hecho, si le vamos aumentando, quisiera tener aquí en el canal 2, 3, 4 las veces que sea necesario. Por eso le hago el comentario a la gente que nos ve, que si quieren un tema específico de psicología, vamos a aprovecharte. Ahora sí que lo complicado a veces entre Pris y un servidor es cuadrar el tiempo. Ahorita a lo mejor tú lo estás viendo en la mañana, pero creo que son las 11 de la noche y es el punto donde pude cuadrar con Pris. Pero bueno, si hay algún tema en específico, pues lo tratamos aquí con el fin de que la familia, la sociedad, lo entendamos, porque no se trata de no hablar tan técnico para que todos comprendamos esta situación. Y Pris, para despedirnos, ¿hay alguna red social, algún curso o algo que quieras ahorita que todo el mundo se entere y hacerte partícipe de esto? Bueno, primero les voy a mencionar algo que me enseñó uno de mis compañeros de psicología de emergencias. Él es de Guerrero. Él dice que una buena intención jamás se compara ni va a superar a una buena intervención. Esa frase me encanta porque da pie a que nos tenemos que capacitar y nos tenemos que preparar. Eso no te exime a ti de estar en una crisis, de padecer esto, ¿no? Sí. Pero esa es la vida. Los trazos electrocardiográficos, ¿cómo son? Hacia arriba y hacia abajo. Pero también te indica que estás viviendo. Así es. Y así es las crisis, a veces arriba y a veces abajo. Sí. Si ya marca un solo trazo, significa una estabilidad, pero efectivamente ya estás muerto. Conlleva la muerte. Entonces, exacto, y esa es la vida, las crisis, si somos parte de, pero para poder intervenir a los demás debemos de estar preparados. Sí. Justamente yo ahorita soy parte del equipo del Instituto Mexicano de Salud Integral Filautía, el cual abordamos tanto intervenciones, atenciones psicoterapéuticas, ya sea presencial o en línea, pero también capacitaciones y certificaciones. Al público en general, a niños, porque hay también personas especializadas en niños. A mí dime de atender a niños o capacitar a niños es mi coco, o sea, no. Pero para eso hay personas especializadas en ello. Yo por muy buena intención que tengan trabajar con niños, no se me da. Entonces también es parte de eso, saber tus áreas de oportunidad, ¿no? Sí, claro. Y saber dónde sí y dónde no. Entonces hay personas especializadas para eso. Y también en el área de capacitación, es para público en general, pero principalmente para ese personal de salud, que sí, claro, a veces es muy resistente y como tú decías, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿O es normal o ya es algo patológico el que el personal de salud se desensibilice o ya le valga que al paciente le duela? No, hay límites, pero ya cuando rebasas ese límite, bueno, de primera mano te invitamos a un webinar o a un curso o a un taller y ya después vamos trabajando esos procesos, ¿no? Para que te vayas integrando tú como personal de salud, porque normalmente queremos que los demás estén bien, pero si tú no estás bien, los demás no van a estar bien. Claro. Y incluye tus pacientes, pero también incluye las personas que están atrás de ti, que son tu familia, tus hijos, la persona que más amas en el mundo. Entonces también estás, y sobre todo estás tú. Sí. Entonces, ¿qué pasa contigo? También en el instituto trabajamos a ese personal de salud y el 20 de mayo vamos a estar con la Universidad Veracruzana justo para trabajar un taller de psicología de emergencias con los alumnos de la UB, mi alma mater. Así es. Y pues ahí en la página del instituto, Instituto Mexicano de Salud Integral Filautía, ahí se lanzan las convocatorias, los banners, ya sea de webinars, a veces se dan procesos gratuitos de webinars o cursos o talleres, o son precios módicos,
o se dan descuentos a veces al personal de salud. Y tenemos también, en mi caso, soy evaluadora del estándar de intervención y del de instructor y demás. No soy la única, de ahí que es instructora y evaluadora. Entonces también damos esos procesos de certificación con validez entre la Secretaría de Educación Pública y la Red Conocer. Entonces sigan la página y para ahí que se enteren de nuestras convocatorias. A finales de mayo va a haber un curso precisamente de primeros auxilios psicológicos y va a ser en línea para poder tener mayor alcance. Así podemos llegar a diferentes partes de la República. Y de hecho nosotros somos de diferentes partes de la República también. Una ventaja del Internet y las redes. Así es, Pris, hay que aprovechar todo, cualquier medio social, ¿no? Y bien, vamos a poner las imágenes durante el video, ya ahorita editándolo te van a aparecer todas las imágenes. Pris, insisto, ojalá no sea la última, ojalá hagamos más pláticas. Me siento como que tuve mi sesión ahorita, no sé por qué, pero la aproveché gratis y me dio gusto saber de ti una vez más. De verdad que aquí Llamada de Emergencia es tu casa. Tú sabes que mi amistad siempre va a estar contigo hasta el final de los tiempos. Y un gustazo, Pris, de verdad, de verdad. Te mando un fuerte abrazo. Y bien, chicos, antes de despedirnos ya con último, si ustedes quieren que salga una persona en específico, ya sea doctor, rescatista, bombero, lo que sea, o que quiera dar a conocer su profesión, porque conlleva en el área de la salud o en el rescate, háganmelo saber, sigan a la página Llamada de Emergencia. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales, o si no, escriban sus comentarios aquí en el canal de YouTube, bajo este video. Díganme cómo lo puedo contactar o mándenme un mensajito al Messenger, por favor. Y ya ahí, por favor, díganme los detalles de cómo puedo yo contactar a esa persona para ir cuadrando los tiempos, para que me diga su especialidad. Y con gusto, la intención de este canal es el realce de estos servicios de emergencia, ¿no? Y que conozca la sociedad que existe no solamente la parte visible, que normalmente la ambulancia o el camión de bomberos, que existe todo un trabajo detrás de esto. Pris, insisto, un abrazo. Gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, Gus. Un gusto saludarte. Bendiciones, cuídate mucho.